Consejos prácticos para lidiar con la inseguridad financiera. ¿Alguna vez has sentido que por más que ahorras o intentas planificar, el dinero se te escurre de las manos como arena? Esa sensación de inseguridad financiera, esa preocupación constante por el ¿y si algo pasa? Es algo que muchos de nosotros conocemos demasiado bien, pero lo que pocos saben es cómo transformar esa incertidumbre en una tranquilidad sólida. Déjame contarte algo. Hace un tiempo, recuerdo estar frente a una pila de recibos con el sueldo que recién había cobrado y una lista interminable de gastos. Me había prometido ahorrar, invertir, hacer crecer el dinero, pero ahí estaba, atrapado en esa misma lucha de siempre. El dinero llegaba y, antes de darme cuenta, ya se había ido. Fue entonces cuando me hice una pregunta simple pero reveladora. ¿Por qué me siento inseguro con mi dinero? ¿Incluso cuando gano lo suficiente? En ese momento me di cuenta de que el problema no era solo el dinero en sí. Había algo más profundo, era esa inseguridad, esa voz constante que decía, ¿y si llega un imprevisto? ¿Y si no es suficiente? Empecé a pensar en cómo podía cortar ese ciclo. Sin embargo, el problema parecía crecer más cuanto más lo analizaba. Pero, ¿y si, en lugar de intentar resolverlo todo, me enfocaba en un paso a la vez? Fue entonces cuando entendí algo esencial. No necesitaba una gran suma para sentirme seguro. Lo que necesitaba eran hábitos, pequeñas prácticas que le dieran sentido a cada peso. Me propuse entonces cambiar no el monto, sino mi mentalidad. Decidí empezar desde lo más básico. Entender mis gastos reales fue solo el primer paso, pero con él empecé a construir una base sólida y lo mejor, el cambio fue inmediato. La inseguridad comenzó a diluirse, porque cada pequeño ajuste en mi vida tenía un efecto directo sobre mis finanzas. Hoy quiero compartir contigo ese camino. No vamos a hablar de recetas mágicas ni de complejos planes financieros. Vamos a ir paso a paso. Porque, créeme, para construir una verdadera seguridad financiera, todo lo que necesitas son cambios sencillos, pero consistentes. Y si alguna vez te has sentido atrapado en ese ciclo, si alguna vez te has preocupado por no tener el control, este video es para ti. Así que acompáñame y vamos a desentrañar esos consejos prácticos que pueden cambiar tu relación con el dinero para siempre. Hubo un momento en mi vida en el que sentía que todo lo que hacía era trabajar para pagar deudas, y aunque cada mes hacía mi mejor esfuerzo, la sensación de estar en un ciclo sin fin no desaparecía. Seguro que muchos de ustedes conocen esa sensación, esa mezcla de estrés y preocupación que aparece cada vez que piensas en tus finanzas. Pero lo que nadie me había dicho es que a veces no es solo cuestión de cuánto ganas, sino de cómo piensas sobre el dinero. Déjenme contarles, todo comenzó un lunes, ese típico lunes en que uno arranca la semana con energía, con la idea de que esta vez será diferente. Me senté, café en mano, frente a mi computadora y abrí mi cuenta bancaria. Hice un repaso de mis gastos y, como si fuera una película repetida, cada número me recordaba una salida, una compra, una cuenta que debía pagar. En ese momento sentí una presión en el pecho, porque, aunque sabía que era responsable de cada gasto, también me sentía atrapado. ¿Cómo era posible que a pesar de todo mi esfuerzo, no podía salir de esta constante preocupación? Así que decidí que esta vez iba a hacer algo distinto. Me dije, voy a enfrentar esto de una vez. Decidí analizar cada gasto, entender cada pequeño detalle de mi vida financiera. Pero, a medida que avanzaba en el proceso, no solo me sentía más ansioso, sino que además descubrí que tenía muchos gastos que ni siquiera recordaba. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo estaba fallando en mí. Y ahí es donde ocurrió algo inesperado. Ese mismo día, mientras hablaba con un amigo sobre mis finanzas, él me contó algo que cambió mi perspectiva por completo. Me dijo, el problema no es cuánto tienes, sino cómo lo usas y qué tan seguro te sientes con lo que tienes. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo era posible que la seguridad financiera no dependiera solo del dinero? Entonces entendí algo fundamental. La inseguridad no se resolvía ganando más, sino haciendo cambios específicos en mi relación con el dinero. Esa misma noche decidí hacer un pequeño cambio, solo uno, establecer un presupuesto básico, nada complicado. Solo una hoja de papel donde anoté mis gastos más esenciales. A medida que avanzaba, cada gasto comenzaba a tener un sentido y una razón. Y eso, aunque suene simple, me hizo sentir más en control. Pero el verdadero cambio vino después, porque al ir simplificando mis gastos, esa sensación de inseguridad comenzó a desaparecer. Desde entonces, cada pequeño ajuste que hice me ayudó a liberar un poco de esa carga. Fue como quitarse peso de los hombros. Lo mejor de todo es que no necesitaba un cambio radical ni grandes sacrificios, sino más bien pequeños pasos que construyeron un cambio real en mi vida financiera. Si alguna vez has sentido que el dinero no te alcanza
o que el estrés financiero te consume, recuerda esto: no se trata de cuánto ganas, sino de cómo decides administrarlo y qué tan en control te sientes. Hoy quiero compartir contigo esos pequeños pasos que pueden cambiarlo todo, y juntos vamos a darle una vuelta a esa inseguridad financiera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin importar cuánto ahorres, esa sensación de inseguridad financiera siempre está ahí como una sombra? Yo también me lo he preguntado. Por mucho tiempo pensé que mi problema era simplemente que no ganaba lo suficiente, pero con el tiempo descubrí que la raíz del problema era mucho más profunda, y es probable que tú también te sientas identificado. Todo comenzó un día, mientras revisaba mis cuentas bancarias y mis deudas, tratando de hacer que los números cuadraran. Me di cuenta de algo inquietante. Aunque había hecho un gran esfuerzo por reducir mis gastos, esa sensación de vacío, de que no era suficiente, persistía. ¿Por qué, si estaba haciendo todo bien, aún me sentía inseguro? Fue entonces cuando decidí ir más allá y analizar qué es lo que realmente estaba provocando esta incertidumbre. Me di cuenta de que, a pesar de mis esfuerzos, no había trabajado en lo más importante: mi relación con el dinero. Todo el tiempo pensaba en lo que debía hacer para no quedarme sin nada, pero nunca en cómo podía construir una verdadera base de seguridad. Y ahí fue donde entendí algo crucial: el problema no era únicamente lo que ganaba o lo que gastaba, sino mi percepción de control. Al pensar solo en lo que perdía, estaba alimentando esa inseguridad financiera. Pero no fue hasta que un amigo me hizo una pregunta simple que mi perspectiva cambió. ¿Tienes un plan para manejar tus imprevistos o solo te preocupa que aparezcan? Fue como un destello de claridad. Todo este tiempo, mi inseguridad no era solo por falta de dinero, sino por no tener un fondo de respaldo, una seguridad tangible. Me había centrado tanto en evitar gastar que olvidé crear un sistema de protección para esas emergencias que tanto temía. Entonces decidí ir aún más profundo. Me pregunté, ¿qué es lo que realmente me da miedo en términos financieros? Me di cuenta de que, más que el dinero en sí, lo que me preocupaba era la falta de control, esa incertidumbre de no saber si tendría lo suficiente en un momento de necesidad. Este descubrimiento fue clave. No se trataba de cuánto ganaba, sino de cómo podía asegurarme de que ese dinero estuviera ahí cuando realmente lo necesitara. Y entendí que la raíz de mi inseguridad no estaba en mi ingreso, sino en mi falta de planificación y estructura financiera. Así que si te sientes identificado, si alguna vez has pensado que, por más que ahorres, nunca es suficiente, quiero decirte que no estás solo. La inseguridad financiera no siempre es una cuestión de números, sino de cómo percibimos y manejamos esos números. Y hoy quiero ayudarte a descubrir esos pasos concretos que te pueden dar esa seguridad que tanto anhelas, porque la solución no siempre está en ganar más, sino en construir una base sólida con lo que ya tienes. Entonces, ahí estaba, con todas estas revelaciones sobre mi relación con el dinero y esa sensación de que, por primera vez, había tocado la raíz del problema. Pero entender el problema era solo el primer paso. Sabía que si quería superar esta inseguridad financiera, necesitaba hacer algo concreto, algo que realmente me diera esa seguridad que había estado buscando. Así que un día decidí que, en lugar de solo preocuparme, iba a pasar a la acción. No estaba seguro de por dónde empezar, pero sabía que si lograba dar pequeños pasos, esos pasos me llevarían a donde quería. Al fin y al cabo, la seguridad financiera no es algo que se construye de un día para otro, pero cada decisión cuenta, y eso fue lo que me propuse: construir mi seguridad financiera desde cero, con cambios sencillos pero efectivos. Claro, al principio parecía abrumador. Pensé en todas esas recomendaciones complejas de haz un presupuesto, invierte, ahorra el 30%, pero seamos honestos, cuando uno empieza a enfrentar su inseguridad financiera, lo último que quiere es sentirse desbordado. Necesitaba algo simple, algo práctico, que pudiera aplicar desde ya, sin complicarme la vida. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo importante. No tenía que tener todo resuelto de inmediato. Podía comenzar con pasos pequeños y construir desde ahí, porque a veces es más efectivo comenzar con lo básico y ganar confianza con cada pequeño logro que obtener una solución mágica que no podemos sostener a largo plazo. Así que decidí concentrarme en esos cambios sencillos que me hicieran sentir en control, que pudieran transformar mi relación con el dinero de forma real y tangible. A partir de ese momento, cada decisión ya no era solo una forma de ahorrar un poco más, sino un paso hacia una seguridad que hasta ahora solo había soñado. Ahora quiero compartir contigo esos pasos que puedes implementar desde hoy y que no solo te ayudarán a sentirte más seguro, sino que te darán ese control que tanto buscas. Y créeme,
No necesitas hacer cambios radicales ni vivir con restricciones imposibles. Solo necesitas enfocarte en lo esencial y hacerlo parte de tu vida diaria. Así que, si estás listo para empezar este camino hacia la verdadera seguridad financiera, vamos a descubrir esos consejos prácticos juntos. Llegamos a la parte práctica. Aquí es donde comenzamos a transformar esas preocupaciones en acciones concretas. Y créanme, cada uno de estos consejos me ayudó a cambiar mi relación con el dinero. Estos pasos son sencillos, pero pueden marcar una gran diferencia. El primer consejo parece obvio, pero cuando lo apliqué, me sorprendió cuánto me ayudó. Decidí establecer un presupuesto básico, algo tan simple como anotar todos mis gastos fijos y variables en una libreta. Y sí, al principio, solo ver los números era intimidante. Pero entonces algo cambió. Al ver todo en papel, sentí que tenía más control. Ya no se trataba de ¿dónde se fue mi dinero?, sino de esto es lo que tengo, esto es lo que necesito, y aquí es donde puedo ajustar. Al final, la claridad que obtuve con algo tan simple como anotar cada gasto me dio un sentido de control que nunca había sentido antes. Una vez que tuve el presupuesto claro, algo más se hizo evidente. Necesitaba una protección contra esos imprevistos que tanto miedo me daban. Ahí es donde entró el segundo consejo: crear un fondo de emergencia. No necesitaba ser una cantidad enorme. Incluso comenzar con un pequeño ahorro me hacía sentir más seguro. El objetivo era simple: tener un respaldo en caso de que surgiera algún gasto inesperado. Comencé separando una pequeña cantidad cada mes, algo que no afectara mi día a día, pero que poco a poco fue creciendo. La tranquilidad que sentí al saber que tenía ese respaldo fue invaluable, porque no se trataba solo del dinero, sino de la paz mental que me daba. A medida que avanzaba con estos pequeños cambios, me di cuenta de que también necesitaba entender mejor el mundo financiero, no solo para ahorrar, sino para hacer crecer ese dinero de forma estratégica. El tercer consejo que quiero compartir es: busca educación financiera. Esto no significa que tienes que convertirte en un experto en inversiones de la noche a la mañana. Simplemente empecé a leer sobre temas básicos como el ahorro y la inversión. Descubrí que existen formas de poner a trabajar el dinero, aunque sea poco, y esa pequeña educación fue como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo. Ya no sentía que mi dinero estaba simplemente guardado, estaba creciendo, y eso cambió por completo la forma en que veía mis finanzas. Mientras más aprendía, más claro se me hacía que no solo se trataba de tener control financiero, sino de sentirme en paz con lo que estaba haciendo. Ahí fue cuando decidí simplificar aún más mis metas financieras. Este consejo puede parecer pequeño, pero redefinir mis metas financieras fue uno de los pasos más poderosos que tomé. En lugar de fijarme metas gigantes que parecían inalcanzables, empecé a establecer metas más pequeñas y realistas, como ahorrar una pequeña cantidad cada mes o reducir una deuda específica. Lo sorprendente fue que, al ver que cumplía cada una de estas metas, ganaba confianza. Ya no veía el dinero como algo que nunca alcanzaba, sino como una herramienta que estaba utilizando de manera estratégica para construir algo a largo plazo. Pero al final del día, había algo más importante: la manera en que veía mi situación y a mí mismo. El último consejo puede sonar un poco fuera de lugar, pero créanme, es uno de los más poderosos: practicar la gratitud y dejar de compararme con otros. Solía sentirme mal al ver que otras personas parecían tener todo resuelto mientras yo luchaba, pero con el tiempo entendí que cada uno tiene su propio camino y que mi progreso, por pequeño que fuera, era algo valioso. Así que cada vez que lograba una meta, por mínima que fuera, me tomaba un momento para agradecer, y esa gratitud me ayudó a mantenerme motivado y a sentirme en paz con mi progreso. Así que ahí los tienen: 5 consejos prácticos que realmente transformaron mi relación con el dinero. No se trata de alcanzar la seguridad financiera en un día, sino de dar un paso a la vez, construir esa seguridad poco a poco y, sobre todo, sentirse bien con cada pequeño avance. Si estás listo para cambiar tu relación con el dinero y comenzar a construir una base sólida, empieza hoy. Aplica uno de estos consejos y verás cómo, paso a paso, la inseguridad financiera empieza a desvanecerse. Y así, paso a paso, empecé a darme cuenta de que la seguridad financiera no es una meta inalcanzable, ni un número mágico en la cuenta bancaria. Es un proceso,
una serie de decisiones pequeñas y continuas que, cuando se suman, crean algo más poderoso de lo que nunca imaginé. Una verdadera paz mental, porque al final no se trata solo del dinero, se trata de la tranquilidad que sientes cuando sabes que estás preparado, de la confianza que ganas cuando ves que cada paso cuenta. Pero quiero que recuerdes algo muy importante. Este camino no es perfecto. Habrá días en que sientas que no avanzas, momentos en los que dudarás de si vale la pena tanto esfuerzo. Sin embargo, cada pequeño logro, cada deuda reducida, cada ahorro que logras separar es un paso firme hacia esa seguridad que tanto anhelas. La inseguridad financiera no se elimina de un solo golpe, se disuelve con cada decisión bien pensada que tomas. Quizá aún pienses que empezar este cambio es complicado, o que aún no tienes todo lo necesario para lograrlo, pero créeme, no necesitas una gran fortuna para empezar, solo necesitas ese primer paso, ese acto de abrir tus finanzas, mirar tus gastos con honestidad y decidir que a partir de hoy vas a construir un camino diferente. Y aunque parezca pequeño, ese paso tiene el poder de transformar toda tu relación con el dinero. Al final del día, el dinero es solo una herramienta, pero la seguridad, la verdadera seguridad, viene de saber que estás en control de esa herramienta y no al revés. Y quiero que imagines ese momento, el día en que miras tus finanzas y sientes orgullo, tranquilidad y la certeza de que lo estás haciendo bien. Ese día llegará, y llegará porque empezaste a construirlo desde hoy. Así que, si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, te invito a empezar tu propio camino. Toma uno de estos consejos, solo uno, y aplícalo. Observa cómo, poco a poco, ese cambio te llevará a algo más grande, porque, como dicen, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso, y hoy, con ese paso, puedes empezar a construir una vida sin la sombra de la inseguridad financiera. Gracias por acompañarme en este video y recuerda, el control de tus finanzas está en tus manos. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.